Bienvenido una vez más a lo que todo cristiano debe saber. Mi nombre es Carlos Ruiz. Hoy vamos a seguir hablando de los diezmos, aunque este estudio trata de diezmos, ofrendas y primicias. Vamos a aprender si realmente, o estamos aprendiendo si realmente un cristiano en la actualidad debe diezmar, y si va a diezmar, en qué condiciones. Hoy quiero tocar un tema sobre la confusión que hay dentro del cuerpo de Cristo, porque no entienden. Quiero explicarle ciertas cosas. Mucha gente confunden o no entienden cuándo empieza el nuevo pacto. A veces le pregunto yo a muchos cristianos, varón, mujer, señora, señor, ¿usted sabe cuándo comienza el nuevo pacto? Sí, me dicen. ¿A dónde? ¿Con qué libro? Con Mateo. Entonces, a veces le pregunto a las personas, ¿usted sabe cuándo comienza el antiguo pacto? Sí, comienza con el libro Génesis. Entonces, en este capítulo voy a demostrarle dónde comienza el antiguo pacto, dónde termina, dónde comienza el nuevo pacto. Y este tema, ¿por qué lo explico o lo decido tocar? Porque mucha gente confunde y malinterpreta, o sea, por causa de no entender cuándo comienza algo y cuándo termina, andan utilizando textos o mandamientos del antiguo pacto y los traen al nuevo. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Si dice honra a tu padre y a tu madre en el antiguo pacto, y el que deshonra a su padre y su madre indefectiblemente debe morir. O sea, si un hombre o un hijo o una hija deshonraba a su padre y su madre y era contumaz y rebelde, papá y mamá lo agarraban y lo llevaban delante de los ancianos y del pueblo y le decían: este hijo es contumaz, rebelde, esto y esto. Y venía el papá y la mamá, lo agarraban a pedrar y lo mataban. Entonces, si yo uso texto del antiguo pacto para decir honra a tu padre y tu madre y tengas larga vida, y usted ha visto ejemplos que han habido hijos que son muy buenos hijos, honran a su padre y a su madre, pero no han tenido larga vida. Entonces dicen, ¿pero por qué? Si yo honro a mi padre y mi madre, y el mandamiento dice que para que tenga larga vida y te vaya bien sobre la tierra. Entonces quiero que entienda esto. El mandamiento en el Antiguo Testamento tenía sus decretos y sus juicios, sus sentencias. Entonces no puede usted separar un mandamiento y aislarlo de su castigo. No, es lógico, es ilógico. Si usted, la escritura dice guardarse el día de reposo, y usted el día de reposo viene, toma un bus, un transporte público, o va a la gasolinera y hace trabajar el de la gasolinera, usted está quebrantando el día sábado. Y el que quebrantaba el día sábado, la pena era la muerte. Si usted ha leído la escritura, se va a acordar de que aquel hombre que andaba recogiendo leña en el día de reposo, por recoger leña, la pena fue la muerte. Entonces, es ilógico. Hay mucha gente que me dice: Carlos, pero si estamos en la gracia, no en la ley. Sí, pero me estás usando texto de la ley y lo pasas a la gracia. Si no sabemos ese juego, entonces por eso que mucha gente pide diezmo, pide ofrenda, mal. Pero ahorita estamos con los diezmos, pide diezmo y aún pide primicias. Entonces vamos a ver esto. Entonces, si usted no sabe distinguir cuándo comienza el Antiguo Testamento y termina cuando comienza el Nuevo, es un gran problema, y más si es ministro. Entonces, a veces todas las personas, cuando yo les pregunto, me dicen que el nuevo pacto empieza en el libro de Mateo, y eso no es así. La verdad no es así. Es una gran mentira causada por ignorar la escritura y por confusión, por no enseñarle bien al pueblo. Por eso siempre menciono el texto: mi pueblo perece por falta de conocimiento. El Nuevo Testamento no empieza con el libro de Mateo, entienda esto. Vimos que los creyentes no saben cuándo empieza el antiguo pacto, ni mucho menos cuándo termina. Tampoco saben cuándo empieza el nuevo. Quiero que leamos un texto, por ejemplo, para que miren ustedes en lo que pasa con Mateo. Aunque usted no lo crea, el nuevo pacto o el Nuevo Testamento empieza con el libro de Hechos. Y debido a esa confusión que tiene la gente, y por eso, porque como estamos hablando de los diezmos, y si usted entiende este tema que voy a explicar hoy, usted va a entender muchos otros temas, como lo que estoy explicando acerca de las maldiciones generacionales, la poligamia, el sueño de muchos hombres, el terror de casi tu mujer, los profetas, el apóstol y otros temas. Entonces, Gálatas capítulo 4, verso 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ok, Jesús, según este texto, dice que nació bajo la ley. Y como nació bajo la ley,
Su papá y su mamá tuvieron que guardar y cumplir los mandamientos que estaban vigentes en la ley, y Jesús fue instruido en la ley y practicó la ley. Este texto encontrado en el libro de Gálatas, quien habla, quien se está enseñando esto es el apóstol Pablo a los hermanos de Galacia. Y el apóstol Pablo les dice a los hermanos que nuestro Señor y Salvador nació bajo la ley y vivió bajo esta. Y esto lo podemos confirmar con las escrituras en mano. Miramos evidencias donde nos muestran que Jesús sí vivió bajo la ley, bajo la ley. En primer lugar, Jesús fue circuncidado. Pero vamos a ver esto también, que la circuncisión tiene un doble juego. La circuncisión, yo sé conscientemente que fue dada a Abraham antes de la ley. Por aquello que alguien diga, sí, Carlos, pero la incircuncisión fue dada antes de la ley. Sí, yo lo sé perfectamente. Y si usted no lo sabía, sépalo, la circuncisión fue dada antes de la ley. Porque recuerden, la ley fue dada por medio de Moisés. Y la circuncisión fue dada con Abraham, por lo menos hacía así unos 600 años antes de que la ley fuera dada. La circuncisión fue dada. Entonces veamos Lucas capítulo 1, versículo 59. Y el octavo día vinieron para circuncidar al niño y lo iban a llamar Zacarías según el nombre de su padre. Oiga lo que dice, al octavo día vinieron para circuncidar al niño. Entonces, ¿cuándo se circuncidaba un niño? Al octavo día. Ahora vamos a ver evidencia donde sale eso. Antes del antiguo pacto y dentro del antiguo pacto se mandaba eso. Es más, creo que uno de los únicos mandamientos que Dios le dio a Abraham fue la circuncisión. Y luego esta circuncisión fue anexada a la ley. Cosa que de muchos mandamientos no tenemos, que del antiguo pacto hayan pasado la ley. Perdón, del antiguo pacto hayan pasado la gracia. Luego Lucas 2:21 tenemos, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre a Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel, antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere matriz será llamado santo al Señor. Entonces miramos que los padres, tanto de Juan y de Jesús, lo circuncidaron y lo presentaron. Y más a Jesús se menciona aquí porque fue quien abrió matriz. En el caso de Juan, él era descendiente de los de Levita. Ahí mismo en el lugar se realizaba eso. Entonces, vamos a ver texto donde se menciona la circuncisión o se ordena. Vamos a ir, ya le mencioné, que la circuncisión se habla por primera vez de ella en el libro de Génesis. Quiero explicarle algo. El libro Génesis, yo le preguntaba a la gente, ¿dónde comienza el antiguo pacto? El libro Génesis. No, el antiguo pacto empieza con Moisés. Es decir, Génesis no pertenece al antiguo pacto. Podríamos decir que es un libro histórico, donde se revelan o se mencionan ciertos pactos nada más. Entonces, Génesis 17 dice, este es mi pacto que guardaré entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti, le está diciendo Dios a Abraham. Todo varón entre vosotros será circuncidado, seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y esto será la señal de mi pacto con vosotros. A la edad de 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón por vuestras generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa, o que sea comprado con dinero, o cualquier extranjero que no sea de tu descendencia, ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa, o el comprado con tu dinero. Y así estará mi pacto en vuestra carne como pacto perpetuo. Mas el varón incircunciso, que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo, ha quebrantado mi pacto. Entonces, una de las condiciones para ser, por decirlo así, parte del pueblo de la nación de Israel, aunque no fuera literalmente descendiente de Abraham o de Isaac o de Jacob, era tener la circuncisión. Entonces, el que quería, cualquier incircunciso, sea egipcio, romano, y quería adorar al Dios de Israel, lo primero que tenía que hacer era circuncidarse, porque con la circuncisión eso le permitía ir al templo y realizar o celebrar las otras fiestas como la Pascua, la fiesta del Yom Kippur, la de los tabernáculos, ofrecer sacrificios, etc. Pero aunque es un extranjero se circuncidara, no le daba derecho a tener parte en el territorio de la herencia o la posesión de Israel. Entonces, ya miramos que a Abraham se le dio el mandamiento de la circuncisión antes de la ley. Luego Dios en la ley le dice a Moisés que añada ese mandamiento, porque ningún incircunciso iba a pertenecer al pueblo de la nación de Israel.
Entonces, la circuncisión fue antes de la ley. Leamos Levítico 12, capítulo 12, versículo 3. Al octavo día la carne del prepucio del niño será circuncidada. Eso lo encontramos en la ley, en el libro de Levíticos. Éxodo 13:2 dice: consagradme todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales míos es. Entonces miramos que lo que se le hizo a Juan y a Jesús, aquí lo encontramos en Éxodo y en Levítico. Luego en Lucas 2:22 dice: cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, o sea, conforme al mandamiento, en estos dos textos que está aquí, Levítico 12:3 y Éxodo 13:2, cuando se cumplió, dice: conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. La ofrenda de las 2 tórtolas que ofreció María para su purificación la encontramos registrada en el libro de Levítico. Lo que estoy tratando de mostrar es que Jesús, oiga bien, que Jesús nació bajo la ley, vivió bajo la ley, y aún su ministerio fue ejecutado, realizado en tiempo de la ley, cuando el antiguo pacto estaba activo y vigente, como dice uno, vivito y coleando. Razón por la cual yo digo y afirmo, según las escrituras, que Mateo, Marco y Lucas son parte del antiguo pacto, y veo un error grande decir de que Mateo, Marco y Lucas, como ponen en las Biblias, antes de Mateo ponen Nuevo Testamento. No, debería ser Nuevo Testamento, poner ese título en el libro de Hechos. Y ponen, antes de Génesis ponen Antiguo Testamento. No, el Antiguo Testamento empezaría con el libro de Hechos, perdón, el libro de Éxodos, y terminaría con Juan, el Antiguo Testamento, ahí. Y en el libro de Hechos comienza el Nuevo Testamento. Y ahí seguirían las cartas romanas de Pedro y todo lo demás. Y Apocalipsis. Entonces, Levítico 12:1, vamos a ver la ofrenda de las 2 tórtolas. Levítico 12:1, habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda, y el 8º día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación, a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote. Y por eso es que los levitas tenían los diezmos, porque ese era su trabajo continuo. Nacía un niño, una niña, ahí llevaban una ofrenda. Si la mujer estaba impura, llevaban. Si el hombre era impuro, llevaba una ofrenda delante del sacerdote y los levitas. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para el holocausto y otro para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Entonces miramos que lo que practicó María era un mandamiento de la ley. Con eso entendemos que María y Jesús nació bajo la ley, cuando el antiguo pacto o antiguo testamento estaba vivito y coleando. Jesús participó de muchas fiestas de las que Israel celebraba por mandato de Dios. Las escrituras dejan algunas evidencias en las fiestas que Jesús estuvo. Por ejemplo, Mateo 26:17, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que preparemos para que coma la Pascua? Entonces, miramos, si usted ha leído la escritura, recuerde, este texto ya estaban preparando la Pascua y días después Jesús iba a morir. Entonces la Pascua era una fiesta, es la primera fiesta que la nación de Israel tuvo cuando salió de Egipto. Por ende, y esta Pascua luego se transforma en lo que nosotros le llamamos hoy en día la Santa Cena. Entonces, la Pascua fue la preparación de la salida de Israel de Egipto,
Y la Santa Cena, Jesús, nuestro Cordero, es la preparación de la salida del mundo a una nueva vida en Cristo Jesús. Marcos 14:1. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y para matarle. Escuchen, los principales sacerdotes. Lucas 2:41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Es decir, Jesús era llevado por María y por José todos los años, a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Entonces nosotros podemos ver que esto de que Jesús celebraba la Pascua, ya siendo adulto, lo aprendió de María y José, que lo llevaban. Y dice, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acababa la fiesta. Se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sino que sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntándole. Entonces miramos que Jesús iba todos los años con sus padres María y José a celebrar la Pascua. Y en el tema, cuando habla de la Pascua, es muy interesante porque la Pascua era exigida para los hombres y también se llevaban a las mujeres. Imagínense en su ciudad, imagínense que usted vive en una ciudad, no sea la capital, y de ahí todas las demás ciudades iban los hombres y las mujeres a la Pascua, y prácticamente dejaban vacías las otras ciudades. Pero lo importante aquí es que Jesús celebraba la Pascua, para que miremos. En Juan 2:23, estando Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre y viendo las señales que hacían. Juan 5:1, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. No dice cuál fiesta era, pero dice que había una fiesta. Juan 6:4, estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Juan 7:2, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Otra fiesta donde hacían tienditas con árboles y para recordar el tiempo que estuvieron viviendo en el desierto en tiendas. Juan 10:22, celebrarse en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, otra fiesta. Juan 13:1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces podemos ver que hay evidencia bíblica en las Escrituras que demuestran que Jesús nació, vivió y practicó las fiestas del antiguo pacto, la Pascua, los tabernáculos y otras fiestas que no se mencionan, pero dice estaban en la fiesta. Con esta evidencia podemos ver que tanto Jesús como sus padres eran devotos y cumplidores de la ley de Moisés. Con esta evidencia podemos decir que Jesús, mientras realizó su ministerio, nació bajo la ley, vivió bajo la ley. Muchas personas no entienden esto y muchas personas preguntan, ¿cuándo entonces empezó el nuevo pacto? Ok, ya lo dije anteriormente, el nuevo pacto empieza con el libro de Hechos, con la muerte. Ahorita lo vamos a explicar con qué libro empiece, y siempre les respondo, siempre cuando la gente me pregunta, yo le pregunto, y comienza con el libro de los Hechos. Antes de morir, Jesús anunció la venida del nuevo pacto en la Escritura. Por ejemplo, Lucas 2:15 dice, 22:15, perdón. Y les dijo, cuánto he deseado de comer con vosotros esta Pascua antes de que padezcan, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Y de igual manera, después que hubo cenado, tomado la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Oiga, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Entonces, la copa del nuevo pacto se cumplía en la muerte de Jesús. Hay textos que usted puede buscar por cuestión de tiempo
Te puedes buscar, por ejemplo, Mateo capítulo 26, versículo 17 al 29, Marcos 14, versículo 12 al 25, Juan, versículo 13 al 21, capítulo 13, versículo 21 al 30, 1 Corintios 11, 23, ahí nos hablan del nuevo pacto. Entonces vamos a ver otra cosa muy importante. ¿Por qué gente me dice, Carlos, en qué te vas a decir que el nuevo pacto empieza con el libro de Hechos y no con Mateo, como la Biblia trae? Al inicio dice Mateo, Nuevo Testamento. No, ya lo voy a decir, aquí está en Hebreos 9:16. El escritor del libro de Hebreos dice, Hebreos 9:16, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. O sea, usted no puede recibir, está diciendo este texto, la herencia mientras el dueño de la herencia esté vivo, sino hasta su muerte. Donde ni aún el primer pacto, está hablando del antiguo pacto, la ley mosaica, donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Eso usted lo encuentra en Éxodo 24:8. Ok, entonces, para que haya herencia, tiene que haber muerte del testador. O sea, para que haya un Nuevo Testamento, tiene que haber muerte de un testador. Y Jesús, recuerden, el testador del antiguo pacto, el dador fue Moisés, pero fue consagrado o sellado con sangre de machos cabríos y carneros. El nuevo pacto fue consagrado con la sangre del Hijo de Dios puro y sin mancha, el cual nos limpia de una sola vez y para siempre. Entonces quedamos claros, la Escritura nos deja claro que Jesús, el Mesías, nuestro Salvador y Señor, nació bajo la ley y vivió bajo las leyes mosaicas, y solo hasta su muerte, como dice el libro de Hebreos, nace el nuevo pacto. Dicho pacto fue activado o puesto en acción con la muerte y resurrección del Cordero de Dios, Jesús. La razón del por qué estoy explicando este tema es que entendamos, Jesús nació bajo la ley y vivió bajo la ley. ¿Por qué? Hay muchos ministros que usan texto como de Mateo, Marco, Lucas y Juan para decir, Jesús nunca abrogó esto porque él no era malo y Jesús estaba hablando en el Nuevo Testamento. No, cuando lo que se menciona en Mateo, Marco, Lucas y Juan no son del Nuevo Testamento, entiendan, porque para que haya Nuevo Testamento tiene que haber muerte del testador. Y recuerden, la ley mosaica, el antiguo pacto, era sombra de los bienes venideros. Los israelitas recibieron una heredad. En el Nuevo Testamento nuestra herencia no es un territorio. Los israelitas salieron y celebraron una Pascua cuando salieron de Egipto. Nosotros nuestra Pascua, y la misma Escritura dice que es Cristo, y entramos a una herencia, como dice un texto, que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Entonces, son dos pactos diferentes, muy diferentes. La nación de Israel heredó un territorio, nosotros cielo nuevo y tierra nueva, vida eterna. Somos llamados hijos de Dios, herederos y coherederos con Cristo Jesús, cosa que en la ley nada de eso era. Entonces son dos pactos diferentes, porque las promesas, o sea, la herencia del Nuevo Testamento sellado con la sangre de Jesús es superior 1,000 millones de veces al pacto mosaico. Entonces, algunos ministros afirman de que Jesús nunca abolió el diezmo y usan Mateo 23:23, donde Jesús dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la mente y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Entonces yo he escuchado a un pastor que me dicen, pero aquí dice, Carlos, que mira, Jesús no le dijo, dejen de robar el diezmo. Y está hablando en Mateo, que es un libro del Nuevo Testamento. Yo le digo, no, Mateo no es un libro del Nuevo Testamento porque Jesús no había muerto. Jesús estaba bajo la ley todavía. Celebraba la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las primicias, la fiesta de la dedicación, la fiesta del Yom Kippur. Él estaba bajo la ley. El nuevo pacto empezó con la muerte de él. Y Jesús, los fariseos y los escribas que está reclamando, estaban bajo la ley en el antiguo pacto porque Jesús todavía no había muerto.
Entonces Jesús le dice, ustedes diezman la mente, el eneldo y el comino. Y mire lo interesante de esto, aquí no menciona en ningún momento Jesús dinero. Dice, ustedes diezman la mente, el eneldo, el comino. Y deja lo más importante de la ley, dice, la justicia, la misericordia y la fe. O sea, Jesús le dice, ok, es importante aquí en la ley, en este momento que estamos viendo en la ley, diezmar, pero ustedes han dejado lo más importante, que es la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto, Jesús no le dijo, no diezmen. ¿Por qué? Porque si Jesús le decía, no diezmen, lo agarrarían a pedrada porque era un mandamiento. Pero recordemos que Jesús no había muerto. Eso es lo importante, que yo quiero que entiendan ustedes. Y esa es la confusión que hay. Yo necesito explicar esto para que usted entienda por qué entonces se piden diezmo. Y si usted entiende este tema perfectamente, usted va a entender todo el estudio. Entonces, innumerables veces he oído este texto ser citado para pedir diezmo, y cuando los ministros que piden diezmo son acusados de ladrones por pedir los diezmos, esgrima este texto aludiendo que está en el Nuevo Pacto Testamento. La verdad, ya expliqué por medio de otros textos que Jesús, cuando dijo esas palabras, aún él estaba bajo la ley y la cumplía, pues el Nuevo Pacto nació hasta la muerte de Jesús, según lo explicó el escritor de Hebreo. Así que este texto, en lugar de apoyar a los ministros que piden diezmo levítico, porque es un diezmo levítico lo que piden ellos, al contrario, contradice su postura, pues el diezmo que Jesús estaba hablando en esa ocasión era el diezmo levítico. Sé que algunos ministros, por ignorancia, usan este texto, mientras que otros, conociendo la verdad, lo usan solo con el fin para robar. Vuelvo y repito, hay maestros engañados y confundidos, y hay maestros que son ladrones. Eso lo dejo claro, ¿verdad? El problema es de los maestros confundidos o engañados, que le llamo yo, es de que ellos han sido fieles en lo que le han enseñado, pero nunca se han ido a cuestionar, o nunca han estudiado la escritura, así como yo se lo estoy enseñando a usted. Por eso, en lo que todo cristiano debe saber, nos tomamos a estudiar la escritura paso a paso para entender, porque mayor condenación tendré yo si les enseño mal a ustedes. Entonces, recordemos que momento antes de ser arrestado, Jesús estaba celebrando la Pascua, lo cual debería dejar claro que el diezmo que él mencionó a los escribas y a los fariseos era el de la ley. Antes de ser arrestado, Jesús dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. ¿De cuál sangre estaba hablando Jesús? De su propia sangre, que es la que abrió la puerta a la entrada del nuevo pacto, en el cual usted y yo estamos viviendo, y toda persona, desde la muerte y resurrección de Jesús hasta el día de hoy. Entonces, agarrar textos del antiguo pacto y trasladarlo al nuevo pacto es totalmente erróneo. El diezmo que piden muchos ministros hoy en día es un diezmo levítico, y más adelante le voy a explicar que si usted quiere diezmar voluntariamente, no voy a meterme mucho en eso, usted lo puede hacer sin ser chantajeado con el diezmo de Abraham, el diezmo de Jacob o el diezmo levítico, que son diezmos muy diferentes. Usted quiere diezmar, diezme de su voluntad, sin que nadie le diga, si no bendice, si no diezma, vas a ser maldito. Si no diezma, no se te van a abrir las ventanas de los cielos. Eso no enseña nada el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Usted está bajo el Nuevo Pacto, no bajo el Viejo Pacto. Jesús nació, vivió y murió bajo el Antiguo Pacto, y en su muerte nace el Nuevo Pacto. Ok, sigamos. Otro texto mal interpretado está en el libro de Hebreos. También es esgrimado a diestra y siniestra por los falsos maestros principalmente, los cuales se lucran de dinero por la ignorancia de la grey. Y por eso vuelvo y repito, la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Vamos a leer Hebreos capítulo 7, versículo 1 al 6. Y se menciona de Melquisedec, recuerden esto, porque este Melquisedec, rey de Salem, oiga, rey de Salem, si ya miró el capítulo 1 de los diezmos, ahí dice que era rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Los levitas no podían ser rey y sacerdotes, no, los levitas solo eran sacerdotes. En Israel los sacerdotes eran los descendientes de Leví, y los reyes eran los descendientes de Judá. Bueno, cuando se separó el reino de Israel, ya habían dos casas, pero a quien Dios le dio legalmente el reino fue a David, por eso de ahí nace Jesús. Entonces, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes,
y le bendijo, a quien asimismo a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem. Esto es Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, quien no tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considera pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Oiga, botín, no dice de su ganado, de su vaca y de su oro. Abraham dio diezmo del botín, y lo dice que aquí en el verso 1 dice que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes. O sea, entonces Abraham dio diezmo de un botín de guerra. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y lo bendijo al que tenía las promesas. Entonces, pueden ver la diferencia. El mismo libro de Hebreos nos aclara y nos explica la diferencia entre entre Melquisedec y los levitas. Dice que Melquisedec no se le sabe la genealogía, sin padre y sin madre, mientras que entre los levitas sí uno sabe la genealogía, el padre y la madre. ¿Sí? Y el sacerdocio levítico era hereditario entre herencia. O sea, mi hijo pasa a ser sacerdote, pues mi nieto, mi bisnieto, pero nadie de otra persona no podía ser sacerdote, era familiar, mientras que el sacerdocio de Melquisedec es muy diferente, tenía una doble función, era rey y era sacerdote. Entonces, ya hablé al principio de este libro acerca del diezmo de Abraham. Bueno, aquí estoy leyendo el libro, pero ya hablé en el capítulo 1 acerca del diezmo de Abraham, de la nación de Israel, pero el diezmo de Israel nada tiene que ver con el diezmo levítico. Nada tiene que ver con el diezmo de Abraham nada tiene que ver con el diezmo levítico. Ya usted busca desde Adán, nadie diezmaba. Abén y Caín dieron una ofrenda, y así sucesivamente. Abraham no diezmó de sus bienes, Abraham diezmó de la guerra, de un diezmo de guerra. Sabiendo que el texto donde Jesús menciona los diezmos a los fariseos, recordemos que es donde Jesús menciona los diezmos a los fariseos, está dentro del antiguo pacto. Los defensores, a veces a las personas que piden diezmo usando esos textos o esgrimando esos textos donde Jesús le dice, vosotros fariseos hipócritas, diezmad el eneldo, la mente y el comino. Son textos del antiguo pacto. ¿Por qué? Porque el antiguo pacto estaba vigente todavía. Vamos a leer el último texto. Por ejemplo, los diezmos, Hebreo, me fue mucho esto, un toque, perdón. Hebreos capítulo 7 versículo 8 dice: me fue mucho, perdón. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio que vive. Entonces mucha gente me dice, Carlos, el libro de Hebreo, que pertenece después de la muerte de Jesús, menciona aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Porque es cierto, ahí dice que aquí, y el libro de Hebreo, el escritor, que fue como en el año 60 después de la muerte de Cristo, dice que aquí reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno que se da testimonio que vive para siempre. O sea, está haciendo, pero si usted lee el texto anterior y después, está hablando entre Melquisedec y los levitas. Acuérdense que Melquisedec se compara a Jesús, que no tiene padre ni madre sin genealogía y que su sacerdocio no tiene fin, mientras que el levítico sí tiene comienzo porque tiene padre, madre y termina con la ley. Esa es la diferencia. Y Jesús viene a tomar, por decirlo así, el sacerdocio de Melquisedec, aunque el sacerdocio de Jesús es superior, porque Jesús es el Señor y Melquisedec es un siervo. Es como decir que ahora directamente el dueño vino a la tierra. Pero aquí ciertamente
reciben los diezmos hombres mortales, pero hay uno de que sea testimonio que vive para siempre. En ocasiones me he encontrado con ministros que me citan este texto. Lo que no entienden estos maestros es que cuando el libro de Hebreo fue escrito, aún estaba el templo en Jerusalén y los sacerdotes y levitas aún ejercían su ministerio, no porque el antiguo pacto tuviera vigencia. O sea, el templo de Israel fue destruido en el año 70. Entonces, y aún en el año 70, cuando se escribió el libro de Hebreos, el templo seguían matando animales, ofreciendo holocaustos, seguían yendo a la Pascua, porque recordemos que la nación de Israel no aceptó a Jesús como el Mesías, el Salvador de Dios. Por eso el escritor de Hebreo dice: aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, porque aún cuando se escribió el libro de Hebreo, aún seguían recibiendo los levitas y los sacerdotes el diezmo y las ofrendas de la nación de Israel. Entonces, Hebreo, recordemos, fue escrito aún cuando estaba el templo en Jerusalén y los sacerdotes y los levitas aún ejercían su ministerio. No porque el antiguo pacto aún tuviera vigencia, sino como el pueblo de Israel no aceptó a Jesús como el Mesías hasta hoy en el año 2020. Bueno, cuando comencé a hacer este estudio, en el 2021 sería hoy. Actualmente estamos en el 21 de junio del 21 de septiembre del 2021. Siguen esperando al Mesías. Los israelitas hasta el día de hoy, judío verdadero, siguen esperando al Mesías reinante que llegue. Entonces, en el año 70, cuando se escribió este libro de Hebreo, los sacerdotes seguían haciendo los mismos sacrificios de la ley mosaica. Por eso se menciona, pero no está diciendo de que se pedían diezmo. Entonces, recordemos que el templo y servicio israelita en Jerusalén desapareció en el año 70 de nuestra era, razón por la que el escritor de Hebreo dijo: aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Algunos me han hecho alusión que los hombres mortales mencionados en Hebreo son los ministros del nuevo pacto. La verdad, ese argumento está lejos de la verdad, pues el escritor está hablando de los levitas, Melquisedec y Jesús. No está hablando de ministros del nuevo pacto. Ahí usted lee el texto, todo el libro de Hebreo, no se menciona, o sea, muy poco, pero en este texto exclusivamente no se está hablando de los creyentes. En este caso, porque el libro de Hebreos, como se llama Hebreo, fue dedicado a los hebreos, no a los gentiles. Entonces era una referencia porque los judíos no aceptaban el nuevo pacto. Entonces el escritor de Hebreo escribió ese libro para explicarles el asunto del nuevo pacto a los hebreos. Le dice: ustedes siguen practicando la ley, ustedes siguen haciendo esto, las fiestas y todo, dando los diezmos, pero ya eso se acabó. Yo le invito a que lea el libro de Hebreo para que pueda entender perfectamente eso. Entonces el escritor está hablando de los levitas, Melquisedec y Jesús, y no de los ministros del nuevo pacto. Bueno, con esto le dejo en este capítulo que se trata, y espero que haya entendido la diferencia de este asunto referente a los diezmos, las ofrendas y aquí sería más de los diezmos. ¿Cómo hacen una confusión? O sea, si usted no sabe cuándo comienza el antiguo pacto, cuándo comienza el nuevo, cuándo comienza el antiguo, cuándo termina y cuándo comienza, usted va a hacer una melcocha. Recuerden que los diezmos eran para los levitas, y los levitas no tenían heredad. Ellos tenían ejidos o parcelas donde se les daban que vivieran, pero no eran de ellos, eran de los descendientes de las tribus que se les dio territorio. Si estuvieran hablando estos textos acerca de los creyentes en Cristo, que no son judíos, entonces no tiene mucha relevancia. Entonces tendrían que los ministros de hoy no tener casa y esperar que algún hermano en su casa le dé lugar para vivir y que los demás hermanos le lleven comida. Pero todavía faltan otros capítulos, entonces necesita, para que podamos entender a profundidad este tema. En el próximo capítulo que vamos a estudiar es muy importante. Solo le voy a presentar el tema: cómo se sustentó económicamente el ministerio de Jesús. Solo le voy a dar una pista. Recuerde, Jesús no era levita, y como no era levita no tenía derecho a tomar de los diezmos ni de las ofrendas. Entonces, durante 3 años y medio Jesús, su ministerio se sustentó en esta tierra, lo que vamos a ver en el próximo tema, y cómo vivía. Entonces, cómo vivían sus discípulos. Aún dice que Judas guardaba la bolsa y sustraía el dinero y le daban a los pobres.
Entonces, y Jesús no recibía diezmos. Si recibía diezmos era de alimentación, pero no de dinero. Entonces vamos a ver cómo en el próximo capítulo. Entonces lo importante es que ustedes han aprendido a diferenciar cuándo comenzó el nuevo, cuándo el viejo, y que Jesús vivió bajo el antiguo pacto, y que los textos que muchas veces se utilizan aún en aquellos libros llamados el Nuevo Testamento, como Mateo, Marco, Lucas, no son del Nuevo Testamento, son del antiguo pacto, estaban bajo la vigencia del antiguo pacto. Entonces creo y espero que estudie, repase esto, porque para que usted entienda toda cabalidad. Recuerde que aquí, en lo que todo cristiano debe saber, nosotros no hacemos cursitos o estuditos rápidos como la comida rápida, no. Aquí usted va a tomarse tiempo, y cada estudio que yo haga, algunos tal vez tendrán un capítulo, algunos tendrán 10, algunos tendrán 30, 40. Pero si usted quiere aprender realmente a profundidad las escrituras, va a tener que tomarse tiempo. Escudriñar es eso. Escudriñar es investigar, ir a fondo cada cosa hasta llegar a la evidencia verdadera. Entonces, para que usted llegue a la evidencia verdadera, si tiene que diezmar o no tiene que diezmar, o cómo tiene que diezmar o cómo no tiene que diezmar, va a tener que ver todo este estudio completamente. Entonces recuerden, el libro de Génesis no es parte del antiguo pacto. El antiguo pacto comienza a partir de Moisés, aunque el libro sería como el libro de Éxodo, Deuteronomio, Levítico y Números. Esos 4 encierran el antiguo pacto, porque dentro de esos 4 libros se encuentra la ley mosaica, o lo que los judíos conocen como la Torá, la guianza o la instrucción. Luego los demás libros como Josué, Ruth, Nehemías son libros históricos, libros que nos relatan historia, como el libro de Jeremías, el libro de profetas, como los salmos, cánticos, en que también hay profecías, y así sucesivamente. Y el libro de Mateo, que ya nos presentan al Mateo, Marco, Lucas y Juan, nos presentan al Mesías, el dador del nuevo pacto. Y el nuevo pacto empieza el libro de Hechos, después seguimos según como está Romanos, Corintios, Efesios, Gálatas y todos los demás libros. Eso es el nuevo pacto. Entonces, usted no puede agarrar textos del antiguo pacto y pasarlo al nuevo pacto. O sea, el mandamiento de los diezmos fue dado para los levitas, para que vea su herencia. Le invito a que repase los demás capítulos, agarre su cuadernito, haga sus apuntes, los anote y maneje esto en la mente. ¿Por qué? Porque mucha gente va a necesitar de este conocimiento que usted se lo imparte y lo comparta con ellos. Entonces, le invito a que si está escuchando este estudio y no se ha suscrito a mi canal, se suscriba y le dé la campanita también de notificación para que cuando suba los demás estudios que estoy realizando, usted pueda ver los videos. Si al final, cuando yo termine de dar todas las series que voy a dar, usted quiere quitar su suscripción, no hay ningún problema. Pero también, como he dicho en otros videos, cada tema, por decirlo así, he hecho un folleto, un libro referente a lo que estoy hablando, y cuando le dé formato y termine todo, voy a compartirlo con ustedes gratuitamente por un medio que conozco yo, y ustedes podrán ir a descargarlo y estudiar todo esto que yo le he dicho. Pero no sabemos cuándo será ese tiempo. Por el momento le invito a que escuche y estudie esto. Entonces le dejo. Mi nombre es Carlos Alberto Ruiz. Tenga muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, según el lugar, la hora donde usted esté. Recuerde, estudie la escritura, porque ellas nos llevarán a la verdad y nos llevan al conocimiento de la verdad. Pase muy buen, excelente día, noche o tarde.